En la mansión Valdés todo brillaba, menos el silencio. Los pisos de mármol reflejaban lámparas caras, cuadros famosos y flores frescas. Pero detrás de esa belleza, había algo que no se podía comprar, una niña que ya no sonreía. Sofía Valdés, la hija del billonario Alejandro Valdés, tenía 9 años y una mirada que parecía más vieja que su cuerpo. No gritaba como otros niños. No lloraba como otros niños. Lo peor era eso, se quedaba quieta, como si por dentro ya se hubiera rendido. Las niñeras duraban días. A veces, horas. Unas se iban con miedo. Otras salían llorando. Algunas decían que la niña era imposible. Que algo en esa casa las ahogaba. Alejandro, con trajes perfectos y reuniones con gente importante, no podía con una sola cosa, entrar al cuarto de su hija sin sentir culpa. Cada vez que lo intentaba, Sofía no lo miraba. Solo apretaba su muñeca con fuerza, como si cuidara una herida invisible. Los doctores habían dado muchas palabras. Estrés, trauma, bloqueo, tiempo, terapia. Pero en la mansión, el tiempo pasaba y Sofía se apagaba más. Una noche, Alejandro escuchó un ruido en el pasillo. Corrió pensando que Sofía había hecho otra crisis. Abrió la puerta, y la encontró en el suelo, con pedazos de un jarrón roto alrededor. No se movía. No hablaba. Solo respiraba rápido, como si estuviera atrapada bajo el agua. Detrás de ella estaba la nueva señora de limpieza, Marisol, una mujer afrodescendiente con uniforme sencillo y manos cansadas. Había llegado esa mañana. Nadie sabía mucho de ella. Solo que necesitaba trabajo. Alejandro levantó la voz, furioso y desesperado. No te acerques. Nadie sabe cómo tratarla. Marisol no se asustó. No discutió. No se defendió. Solo miró a Sofía, y hizo algo que nadie había logrado. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, la niña reaccionó. Pero lo que Alejandro aún no sabía, era que Marisol no había llegado ahí por casualidad. Alejandro Valdés era uno de esos hombres que salían en revistas. Billonario. Dueño de empresas. Respetado. Temido. En reuniones era frío y exacto. Pero en su casa era otra cosa, un padre sin mapa. Desde la muerte de su esposa, Clara, la mansión se había vuelto un museo sin alma. Todo estaba intacto, como si tocar algo fuera a traicionar su recuerdo. Alejandro pagó terapias, maestros privados, juguetes caros, viajes planeados. Nada funcionó. Porque el problema no era el dinero. El problema era Sofía. Después del accidente de Clara, la niña cambió. Antes hablaba sin parar. Cantaba en la cocina. Pedía cuentos. Pero desde esa noche, Sofía empezó a guardar su voz como un secreto. No respondía a preguntas. No pedía agua. No decía papá. Sus ojos lo decían todo, miedo, rabia, tristeza, y una pregunta que nadie contestaba. La niña tenía una costumbre extraña. Siempre apretaba una pulsera vieja, de tela azul, gastada. Si alguien intentaba quitársela, Sofía se ponía rígida. Una vez, una niñera lo intentó y la niña se golpeó la cabeza contra la pared. Alejandro casi se desmayó del susto. Por eso, cuando contrataron a Marisol, nadie esperaba milagros. Marisol era callada. Hablaba con respeto. Caminaba sin hacer ruido. Su piel oscura y su cabello recogido daban una imagen firme, como si hubiera pasado por tormentas. La administradora de la casa le advirtió. La niña es difícil. No le hables. No la mires mucho. Solo limpia. Marisol asintió. Pero sus ojos dijeron otra cosa. Como si ya conociera esa tristeza. Ese mismo día, Sofía rompió un jarrón. No por capricho. Fue porque escuchó una risa en la sala, una niñera nueva, otra vez, hablando por teléfono, diciendo, esta niña está loca. Sofía lo oyó. Y su silencio explotó en cristal. Cuando Alejandro llegó corriendo, vio lo de siempre, el caos, la niña paralizada, los empleados asustados. Y Marisol, arrodillada cerca de Sofía, sin tocarla, solo estando ahí. Aléjate, ordenó Alejandro. Marisol levantó las manos, despacio, como si desactivara una bomba. No voy a tocarla, dijo suave. Solo voy a ayudarla a respirar.
Sofía temblaba. Sus dedos apretaban la pulsera azul hasta ponerse blancos. Marisol no le habló como a una niña problema. Le habló como a alguien que estaba sufriendo. Sofía, si puedes escucharme, aprieta mi mano una sola vez. La niña no miró a nadie. Pero su respiración cambió. Como si esa frase hubiera entrado por una puerta que estaba cerrada desde hace años. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía su nombre con esa seguridad? ¿Por qué su voz sonó conocida? Marisol se quedó quieta, paciente. Y entonces, muy leve, casi invisible, Sofía levantó su mano y tocó los dedos de Marisol. Una sola vez. En esa mansión, eso fue un terremoto. Al día siguiente, Alejandro no pudo concentrarse en nada. En su oficina firmaba contratos, pero su mente estaba en el pasillo de mármol y en la mano pequeña de su hija tocando la de una extraña. Volvió temprano a casa, algo que casi nunca hacía. Entró sin anunciarse y buscó a Marisol. La encontró limpiando una mesa, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hiciste?, preguntó Alejandro, más duro de lo que quería. Marisol no se ofendió. Solo bajó el trapo y respiró. Nada raro, respondió. Solo no la traté como si fuera un problema. Eso molestó a Alejandro, porque era verdad. Durante años, todos hablaban de Sofía como de una carga. La niña no coopera. La niña no mejora. La niña no entiende. Y sin darse cuenta, hasta él la miraba con miedo, como si pudiera romperse con una palabra. Ese día, Marisol pidió algo simple. Déjeme limpiar el cuarto de Sofía mientras ella está ahí. Sin niñeras. Sin gente mirándola. Solo yo, y ella. Alejandro se negó al principio. Había reglas. Seguridad. Protocolos. Pero su desesperación era más grande. Aceptó. Desde el pasillo, Alejandro observó por una rendija. Marisol entró despacio. No llevó juguetes. No llevó dulces. Solo llevó una bolsa con productos de limpieza y un paño azul, casi del mismo color que la pulsera de Sofía. Sofía estaba sentada en el piso, con la espalda contra la cama. Tenía los ojos rojos. Cuando vio a Marisol, no se movió. Pero tampoco se cerró como antes. Marisol empezó a limpiar sin hablar. Hacía sonidos suaves con el paño sobre la madera, como un ritmo tranquilo. De vez en cuando, dejaba el paño cerca de Sofía, sin obligarla. Pasaron 10 minutos. 20. 30. Alejandro sintió que el pecho le dolía de solo mirar. De pronto, Sofía estiró el pie y empujó el paño azul un poco. Marisol lo tomó como si fuera un regalo enorme. Sonrió apenas. Gracias, susurró. Sofía apretó su pulsera, nerviosa. La tensión creció cuando llegó la administradora, enfadada. Señor Valdés, no puede permitir esto. Esa mujer es personal de limpieza. No es terapeuta. Alejandro tragó saliva. En esa casa, la gente se dividía por su uniforme. Y ahora, por primera vez, alguien estaba cruzando esa línea. Déjenla, ordenó él. Solo, déjenla. Esa noche, Sofía tuvo una pesadilla. Se despertó llorando sin sonido, moviendo las manos como si se ahogara. Alejandro corrió, pero cuando entró, la niña se encogió y se tapó la cara. Marisol apareció en la puerta, como si hubiera sentido el miedo desde lejos. Permítame, dijo. Alejandro dudó. Su orgullo gritaba no. Pero su corazón gritaba sí. Marisol se sentó en el piso, a distancia, y cantó muy bajito una canción antigua, casi como un susurro. Sofía dejó de mover las manos. Su respiración se hizo lenta. Alejandro se quedó helado. Esa canción era la misma que Clara cantaba. Y Marisol jamás había conocido a Clara. Oh sí. Al tercer día, Alejandro ya no podía ignorar lo obvio. Marisol tenía acceso a algo que nadie tenía. No era magia. Era historia. Esa tarde, él la siguió sin que ella lo notara. Marisol fue a la lavandería, y al sacar una camisa vieja de Sofía, algo cayó del bolsillo, una foto pequeña doblada. Alejandro la recogió. Era una foto antigua. Clara, sonriendo. Y a su lado, una mujer más joven, con la misma mirada de Marisol. El mundo de Alejandro se partió en dos.
¿Qué es esto?, exigió, mostrando la foto. Marisol se quedó quieta. Su cara se puso pálida. Luego bajó la mirada, como si la culpa le pesara en los hombros. Usted no debía verla así, susurró. Alejandro apretó la foto con fuerza. ¿Quién eres? Marisol respiró hondo. Sus manos temblaron. Me llamo Marisol Herrera, dijo al fin. Y Clara, era mi amiga. Alejandro se quedó rígido. Clara no tenía amigas que yo no conociera. Marisol levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No me conocía porque Clara me escondió de usted. El corazón de Alejandro golpeó fuerte. ¿Por qué? Marisol tragó saliva, y dijo la verdad como quien se quita un cuchillo del pecho. Porque yo estaba ahí la noche del accidente. Y porque yo sé lo que realmente pasó. Alejandro sintió que el suelo se movía. Durante años creyó la versión oficial, un choque en carretera, mala suerte, una tragedia. Él se culpaba por no haber ido con Clara. Se culpaba por haberla dejado salir sola. ¿Y Sofía? Sofía había visto algo que nadie quería nombrar. Marisol continuó, con voz quebrada. Esa noche, Clara me llamó llorando. Me dijo que alguien la seguía. Que tenía miedo. Que había descubierto algo, sobre su empresa. Alejandro abrió la boca, pero no salió sonido. Marisol dio un paso atrás, como si también temiera esa verdad. Clara me pidió que cuidara a Sofía si algo le pasaba. Me dio esta pulsera azul para ella. Me dijo, si un día Sofía se rompe, dile que no fue su culpa. Alejandro miró la pulsera. De repente, todo encajó. Por eso Sofía no la soltaba. Por eso reaccionó a Marisol. ¿Por qué no viniste antes?, dijo Alejandro, furioso y destruido. Marisol bajó la cabeza. Porque después del accidente, desaparecí. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, Sofía terminaría como Clara. Yo huí. Cambié de ciudad. Cambié de trabajo. Me volví invisible. Alejandro sintió una mezcla de rabia, miedo y vergüenza. ¿Y ahora? ¿Por qué volviste? Marisol lo miró directo. Porque vi en las noticias que usted cambió de socios. Que la gente que le rodeaba ya no era la misma. ¿Y por qué? Porque Sofía está muriendo por dentro. En ese momento, se escuchó un ruido en la escalera. Sofía estaba ahí. No miraba a Alejandro. Miraba a Marisol, con ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez en años, una palabra salió de su garganta, rota y pequeña. Mami. ¿Clara? Alejandro se quedó sin aire. El sonido de esa palabra fue como un golpe. No porque Sofía hubiera hablado, sino porque lo que dijo abrió la herida más grande. Clara. Alejandro dio un paso hacia su hija, temblando. Sofía, soy papá, susurró. Pero Sofía retrocedió. No con odio. Con miedo. Como si en su mente, papá también fuera parte de esa noche. Marisol se acercó un poco, despacio, sin invadir. Sofía, mírame, dijo suave. No estás en esa carretera. Estás en tu casa. Estás a salvo. La niña respiró rápido, y apretó su pulsera como siempre. Pero esta vez, no se cerró. Alejandro no aguantó. Se arrodilló en el suelo, delante de las dos. ¿Qué viste esa noche?, preguntó con voz rota. ¿Qué te pasó, hija? Sofía abrió la boca, pero su garganta se trabó. Sus ojos se llenaron de pánico. Su cuerpo empezó a temblar, como si el recuerdo la quemara. Marisol puso una mano sobre su propio pecho. No tiene que decirlo todo, dijo. Solo una parte. Solo lo que puedas. Sofía miró a Marisol. Luego miró la foto en la mano de Alejandro. Y finalmente, con una fuerza que nadie le conocía, levantó un dedo y señaló la muñeca de Marisol. Había una cicatriz pequeña, casi escondida. Marisol cerró los ojos. Sí, susurró. Esa noche, yo también me lastimé. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Marisol se levantó, y por primera vez alzó la voz, no por agresión, sino por dolor. Usted estaba ocupado con negocios, Alejandro. Clara estaba sola con un secreto que la estaba matando. Y nadie la escuchó. Alejandro quiso defenderse, pero no pudo. Porque la culpa era real. No por ser malo,
sino por haber estado ausente cuando su esposa pedía ayuda. La administradora entró de golpe. Señor, esto es demasiado. Esa mujer está manipulando a la niña. Alejandro se puso de pie. Su cara cambió. Ya no era el hombre indeciso. No, dijo firme. Lo que hizo mi casa estos años fue manipularla con silencio. La administradora se quedó congelada. Alejandro miró a Marisol. Si lo que dices es verdad, entonces la muerte de Clara no fue un accidente. Marisol asintió, con lágrimas. No lo fue. Eso significaba consecuencias. Significaba enemigos. Significaba peligro. Pero lo más duro era otra cosa, aceptar que Sofía había estado cargando ese terror sola. Esa noche, Alejandro entró al cuarto de Sofía sin prisa. Se sentó en el suelo, lejos, como Marisol le enseñó. No le pidió perdón con discursos. Solo habló con verdad. Hija, yo no supe verte. Yo no supe escucharte. Pero estoy aquí. Y no me voy a ir. Sofía lo miró, y algo en su cara se rompió. No de dolor, de alivio. Por primera vez, dejó caer la pulsera un segundo. Y en un hilo de voz, dijo: Papá, el auto, nos seguía. Alejandro cerró los ojos. Ahora lo sabía. La verdad había llegado. Y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes cambiaron la mansión Valdés. No se convirtieron en un cuento perfecto. Hubo miedo. Hubo noches sin dormir. Hubo llamadas secretas. Hubo abogados. Alejandro empezó a investigar a los antiguos socios de su empresa, los mismos que Clara temía. No fue rápido. No fue fácil. Pero por primera vez, Alejandro dejó de usar el dinero para esconder el dolor, y lo usó para enfrentar la verdad. Y mientras el mundo de los adultos se llenaba de riesgos, el mundo de Sofía empezó, lentamente, a respirar. Marisol no se convirtió en madre ni en heroína por milagro. Se convirtió en puente. En esa figura segura que Sofía necesitaba para cruzar un río de terror. Cada tarde, Marisol limpiaba el cuarto con la puerta abierta, y Sofía la ayudaba con tareas pequeñas. Doblar una toalla. Ordenar lápices. Limpiar un espejo. Era simple, pero era enorme, porque le devolvía control a una niña que había vivido sintiéndose atrapada. Alejandro también aprendió. Aprendió a sentarse en el suelo, aunque su traje se ensuciara. Aprendió a callarse, aunque su mente quisiera resolver todo con órdenes. Aprendió a escuchar los silencios. A no pedirle a Sofía que sea fuerte, sino a decirle: está bien tener miedo. Yo también lo tengo. Un día, Sofía entró a la cocina y vio a Marisol cantando la canción de Clara mientras lavaba platos. Sofía se quedó quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no fue un derrumbe. Fue un recuerdo que dolía, y que también abrazaba. Sofía caminó hasta Alejandro, que estaba sentado con un café. Lo miró fijo. Papá, ¿mamá nos quería? Alejandro tragó saliva. Esa pregunta lo perseguía desde la muerte de Clara. Se agachó al nivel de su hija. Sí, dijo. Nos quería con todo su corazón. Y yo debí cuidarla mejor. Pero voy a cuidarte a ti. Y voy a honrarla diciendo la verdad. Sofía respiró profundo, como si al fin soltara una piedra enorme. Luego miró a Marisol. Gracias, dijo, con voz todavía frágil, pero real. Marisol se quedó inmóvil. Sus ojos brillaron. No pidió reconocimiento. Solo sonrió. Porque lo imposible no fue controlar a una niña. Lo imposible fue hacer que una casa llena de riqueza aprendiera a tener corazón. Y esa fue la lección. A veces, la persona que llega con un uniforme sencillo trae lo que el dinero jamás podrá comprar: una presencia que no huye, una verdad que no se vende, y un amor que se queda. No siempre te salva quien tiene poder. A veces te salva quien tiene paciencia, valor y un corazón limpio. Y muchas veces, el verdadero lujo no es una mansión, es alguien que te escucha cuando el mundo te ignora. Rombo azul pequeño, pregunta final, para reflexionar. Si hoy alguien frente a ti está sufriendo en silencio, ¿lo verías de verdad o también esperarías a que sea demasiado tarde para escuchar?